Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Poveda Football History. Y bueno, yo creo que ya por ver esta imagen que está en la pantalla se darán cuenta de que hoy tenemos nuevamente una charla de alto calibre. Saben que recientemente subí videos con Quintana de los Mosquetermos, pero realmente hoy volvemos a traer quizás a uno de los invitados más especiales, y es que no es el mejor que hemos traído, que es Gerardo de Palabra de Gol. Esta es nuestra segunda charla, así que Gerardo, ¿cómo te encuentras esta tarde? Excelente, Tomás. ¿Qué tal a todos los amigos de Poveda Football History? Como siempre, un placer participar de tus tertulias y el tema de hoy está más que interesante. Así es, bueno, realmente que obviamente yo no voy a poder, yo qué sé, buscar un inglés para hacer este tipo de charlas, pero como yo les dije en la primera charla que tuvimos con Gerardo, él es una persona que tiene un bagaje cultural en el fútbol bastante fuerte. De hecho, uno podría debatir con él de otros temas como, no sé, fútbol húngaro, que de verdad para el futuro estaría muy interesante, sobre todo por el video que ellos hicieron del fútbol en Hungría. Pero hoy hemos elegido un fútbol de muy alto nivel, de mucho reconocimiento a nivel mediático, como lo es el fútbol inglés. Vamos a repasar, como siempre, basándonos en la nacionalidad, a los cinco mejores futbolistas de nacionalidad inglesa que han existido, a los cinco mejores entrenadores que, si bien es cierto que hoy en día puede haber una imagen un poco mala de los técnicos ingleses, sobre todo pues por Gareth Southgate, en realidad uno se pone a ver para atrás en el tiempo y uno se da cuenta que hay entrenadores de muy alto nivel históricamente en el fútbol del país del pescado y las papas. Y bueno, el último ejercicio que vamos a hacer va a ser el de mediar cuáles serían para nosotros dos los 10 mejores clubes ingleses de la historia. Ah, bueno, y de hecho, esto es una cosa que te voy a decir, Gerardo, y es la siguiente. Ajá. Yo tuve una charla reciente con un youtuber colombiano paisa, no sé si tú te suena el nombre de Tomás Fernández. No, la verdad no me suena. Bueno, él es un periodista de Nacional, o sea, un periodista, no trabaja con Nacional, pero es hincha del equipo. Ujú. No hemos sacado la charla, pero con él tuvimos una dinámica buena que fue hacer una charla de golpe a golpe. Es decir, en vez de que yo, por ejemplo, lanzo mis cinco al hilo y luego tú los cinco al hilo, lo que hicimos fue básicamente rotar dependiendo de la posición. Es decir, por ejemplo, yo menciono mi puesto número 5, luego tú mencionas el tuyo. Luego Ah, lo listo. mismo con el 4, el 3, el 2, el uno, para que sea así más dinámico. Así que no sé qué te parece. No, perfecto, sí me parece bien. Ahí se arma pues como un ida y vuelta, muy interesante. Y cambia un poco la dinámica que recordaba de la primera charla que tuvimos, que efectivamente fue como que cada uno lanzara su top, pero por cambiar y digamos que para hacerlo un poco más dinámico está perfecto. No, claro, total. Muy bien, pues aquí voy a tener por si acaso la pestaña esta de Wikipedia, porque por lo menos los que yo voy a decir sí están un poco ligados a los que están en estos listados, pero pues ya vamos a ver. Así que Gerardo, Ajá. no sé si te gustaría empezar con el que para ti sería el quinto mejor jugador inglés de todos los tiempos. Sí me parece perfecto. Ok, Hago el puntapié inicial. muy bien. ¿Quién sería entonces? Listo, esto ya es una elección personal porque es muy difícil, ahí repasando como los nombres históricos que ha tenido el fútbol inglés en cuanto a futbolistas, pues es complicado elegir solo cinco, pero digamos que aquí ya el corazón y pues mi experiencia personal siguiendo jugadores ingleses me demanda a poner en el quinto lugar al que consideraría mi ídolo futbolístico de siempre y es Frank Lampard. Pues obviamente lo crecí viéndolo pues con toda su trayectoria en el Chelsea, el máximo goleador del club inglés, siendo fundamental en las épocas más brillantes del equipo británico, como pues obviamente ha sido la historia reciente, ¿no? La historia moderna, más allá de que es cierto que tiene como sus éxitos anteriores en la historia, pues la gran época del Chelsea llegó a principios de los 2000, liderado pues en la mitad de la cancha con este espléndido jugador muy fino, también muy inteligente. Obviamente, pues hasta se puede comprobar con su gran IQ que tiene comprobado. Entonces, por todo lo que tiene, ¿no? Muy completo, remate de larga media distancia sensacional, una visión de juego impecable, una capacidad de gol brutal para un jugador de su posición. Por algo es el máximo goleador hoy por hoy del Chelsea.
y prácticamente lideró pues los grandes éxitos de este conjunto inglés, del conjunto de Londres, así que yo elegí en el quinto lugar a mi ídolo, Frank Lampard. Muy bien, perfecto. Un jugador que, como tú mencionas, es el goleador histórico del Chelsea, prácticamente el mayor símbolo histórico de la institución. Un jugador que también para su posición de mediocentro tenía una gran pegada de larga distancia para marcar goles. Prueba de ello es que tiene 29 goles en la selección siendo mediocentro. Tiene más goles que Gerard, por ejemplo, que siempre está con esa puja de ver quién fue mejor históricamente entre Gerard, Lampard y Scholes. Y por lo menos si juntamos carrera clubes y carrera selección, a lo mejor que no hay muchas diferencias entre los tres, pero por lo menos yo sí tengo un poquito más de como de preferencia en el sentido de que es mejor juntándolo todo, Lampard, comparándolo con estos tres. Bueno, mi Bueno, turno. En el puesto número 5 voy a poner un jugador que tiene una marca que solo Mbappé pudo igualar, y yo creo que ya sabes a quién me refiero, que es Sir Geoff Hurst, que bueno, es un jugador que puede ser algo polémico que yo lo ponga tan arriba, pero realmente tiene muchas cosas importantes que vale la pena mencionar. ujú, Por ejemplo, yo no lo pongo aquí solo por el hecho de que haya marcado un hat-trick en la final del Mundial. Yo no suelo por lo menos basar la carrera completa de un futbolista, llámese buena, en momentos buenos o momentos malos, no, por lo menos no solo en eso. Yo la baso en todo. Y bueno, Hars es un delantero que definitivamente junto a Bobby Moore fue la mayor leyenda que tuvo West Ham. Un delantero brutal que pues luego de la lesión de Jimmy Greaves en el Mundial del 66 se convirtió en un pilar totalmente importante en la selección inglesa, un centro delantero muy bueno que, por ejemplo, jugó 500 partidos en el West Ham y anotó 242 goles, pero fue precisamente la época dorada de West Ham, esa época donde también con Martin Peters, con Bobby Moore, que pues fueron un gran aporte a la selección inglesa del 66, ganan la Recopa del 65. Y bueno, pues la actuación de Hars en ese mundial fue soberbia, fue lejos el mejor jugador junto a Bobby Charlton y Bobby Moore. Eh, 4 goles en 3 partidos con Inglaterra, 3 de esos en la final. Uno de ellos ese famoso gol fantasma que no fue, y luego que justo se da en 2010 que Lampard anota un gol fantasma que sí era y no se lo ujú, valen. O cierto. sea, los caprichos del destino realmente. Pero sí, Hars es un delantero que a la larga uno analiza su carrera y realmente es bastante buena. Es el segundo goleador histórico del West Ham, ese es un dato también bastante fuerte. Y nada, yo creo que por su gran influencia en el Mundial y su muy buena carrera como atacante del West Ham, del mejor West Ham de la historia, yo por lo menos lo pondría como quinto de mi ranking histórico de futbolistas ingleses. Perfecto, sí, ahí tiene pues, muchos números y pues, nadie, muy pocos pueden decir pues haber tenido esa gran actuación en una final de una Copa del Mundo con lo que eso representa. Y obviamente, como bien marcas, no solo es eso, ¿no? También tiene una gran trayectoria con su club y demás, así que bastante bueno. Muy bien. ¿Quién sería para ti el número 4? Sí, sí, bueno, sigue siendo bastante difícil hacer un top 5, pero digamos que me inclinaría puesto 4 por Gary Lineker, este gran delantero que tuvo Inglaterra, sobre todo en los años 80, siendo como prácticamente el símbolo de los Tres Leones durante esa década, remarcado sobre todo en el Gran Mundial de México 86, que tuvo obviamente opacado por lo que fue la figura descomunal de Maradona, pero en segunda medida pues podríamos considerar como este el segundo mejor jugador que tuvo a aquel Mundial, porque precisamente fue el goleador, estuvo pues siendo fundamental para que Inglaterra llegara así lejos, de que cayó en cuartos ante una gran selección argentina, pero no sin batallar de por medio. También marcó en ese partido icónico donde pues todo el mundo se queda con los 2 goles de Maradona, que por supuesto son de lo más relevante, pero obviamente ahí también participó este gran goleador inglés, que también tuvo lo suyo en Italia 90, marcando 4 goles, y también es importante para que Inglaterra llegara, aunque sea al top 4 de ese torneo. Entonces, por lo que significó básicamente en toda esa década, y también por lo que hizo en clubes como el Tottenham,
como el propio Barcelona, donde tuvo pues título europeo, que haría con Gary Lineker, pues todo un símbolo de la selección inglesa por una década que no fue tan exitosa para la selección como tal, pero que por lo menos tuvo en este gran goleador como su símbolo, ¿no? Y pues como la forma de poder mantenerse medianamente relevante el fútbol inglés en esa década. No, y qué nos ha dicho de Line, que realmente que es un bombardero, un tanque inglés, realmente que, por ejemplo, cuando a mí me decían Lineker, yo no sé por qué siempre me imaginaba como un delantero como con tuercas y tornillos, porque es que parecía un robot, era un androide para marcar goles, todo un tanque, Sí. y realmente un delantero que tuvo una brillante trayectoria en Leicester City, ganando título en segunda y marcando más de 100 goles. Con el Tottenham también tiene una destacada actuación con 80 goles y un título de Copa y una Charity Shield. Bueno, en el Barcelona un paso bastante corto, pero en general bueno. Quizás si lo hubiese alargado hasta el 92, vaya a saber hasta dónde habría llegado su leyenda. ¿Cierto? Pero obviamente que la mayor imagen que él dejó fue en la selección inglesa, esa selección inglesa de Bobby Robson, que tenía otros jugadores como Peter Shilton, Stuart Pearce, David Platt, Brian Robson, un equipazo realmente. Esa Inglaterra fácilmente en el 90 pudo haber sido campeón. Realmente que Lineker hizo lo que más estuvo a su alcance siempre que jugaba con la camiseta de Inglaterra. Fue Anotó 10 goles en la Copa del Mundo en solo 12 partidos. Pues fue balón de plata, fue bota de oro de un mundial. Y realmente que un delantero titánico, nada, un gran delantero realmente. Solo que quizás en mi caso no lo pondría porque hay otros jugadores que realmente también son una pepa, o sea, realmente son muy potentes. Ujú. Pero sí es cierto que Lineker en su momento fue por lo menos uno de los mejores centrodelanteros en la historia de Inglaterra, aunque digamos que también destacando en algunos clubes pequeños, pero siempre con un rendimiento muy, pero que muy parejo, muy aplicado en la selección inglesa. Claro. Bueno, vamos ahora con con el número 4 de mi parte. Voy a poner a un futbolista que era magistral en la cancha, pero tenía un demonio por dentro. Es así, o sea, este tipo era casi un psicópata del gol, pero uno de mis jugadores favoritos, que es el legendario Wayne Rooney, uno de los Ah, mayores ídolos en la historia del Manchester United, sin duda un delantero titánico, muy completo, sabedor para pivotear, para dar pases buenos y sobre todo que cuando estaba de cara al arco era infalible, con una gran potencia en su pegada. mm, Un delantero brutal, honestamente. El goleador histórico de uno de los mejores clubes ingleses de la historia, como lo es el Manchester United, con 253 anotaciones. Fue por mucho tiempo el goleador histórico de la selección inglesa con 53 anotaciones. De hecho, muchos de estos récords que tenía Bobby Charlton, como ser goleador de Inglaterra, bueno, que ese luego lo pasó Lineker, como ser goleador de United, estos récords los terminó rompiendo Rooney. Y ujú. no, realmente un delantero asombroso, de los mejores que ha brindado el fútbol inglés. Multicampeón con el United a nivel nacional e internacional. Sobre todo también muy recordado su gol en la final del Mundial de Clubes del 2008. Cómo fue el último capitán que levantó un título internacional con el equipo Red Devil en el 2017. Y no, un delantero de muchos reconocimientos individuales, que tuvo récord incluso de marcar con menor edad en la Eurocopa, creo que hasta que lo superó Lamine Yamal. Y no, un delantero feroz en su carácter, pero también un bombardero de cara al arco. Fue brutal, uno de los mejores jugadores que tuvo sin duda Sir Alex Ferguson en su paso por el United, y pues también todo un tanque a la hora de jugar con la selección inglesa, más allá de que nunca pudo siquiera alcanzar una semifinal. Pero yo me quedo con un símbolo y uno de mis jugadores favoritos de Inglaterra, como lo es Wayne Rooney. Sí, no, total. Te confieso que este me dolió mucho no haberlo puesto en el top 5, pero solo porque tenía que poner sí o sí a Lampard, dejé por fuera a Rooney. Confieso que ese lo tenía también clarito para el top, pero fue complicado ahí dejarlo a la lista definitiva, por lo menos para mí, pero coincido contigo, un símbolo, un delantero muy completo, brutal en su mejor momento, en prime, su prime, pues, obviamente, uno de los más grandes del mundo y no, súper recordado por todos esos recursos que tenía a la hora de definir.
pues digamos que podemos quedarnos con esa histórica chilena, muy recordada chilena ante el Sí. City, que es como su gol más recordado, yo creo. Que eso fue como apenas una muestra de todo lo que dejó Rooney en la cancha. Así que no, tremendo, tremendo delantero. Vale, perfecto. Entrando al podio, puesto número 3, ¿cuál sería el tuyo? Sí, aquí bueno, ya entramos al podio y para mí, digamos, aquí ya empecé a valorar como los históricos, sobre todo que protagonizaron el único gran éxito de la selección inglesa a nivel títulos, que fue su mundial en 1966. Y yo aquí me quedé en el tercer lugar con Gordon Banks, el arquero de aquella selección histórica, que obviamente protagonizó gran parte de lo que fue pues, ese éxito inglés. Solo recibió 3 goles en aquel mundial y fue fundamental para que Inglaterra se quedara con su único título hasta ahora, como lo fue ese mundial en casa. También aportó mucho en lo que digamos, fue ese gran éxito, fue el dueño del arco inglés en los años 60 y 70. Digamos que es cierto que tal vez no tiene tanta historia a nivel clubes, que digamos tiene una Copa de la Liga con Leicester y el Stoke City, pero también fue importante ahí y también la FIFA lo consideró en su momento como el segundo mejor arquero del siglo XX, básicamente por todo lo que ha hecho, por todo lo que hizo en los mundiales, también muy recordado por aquella tajada histórica a Pelé en el Mundial 70, del 70, considerado pues como al siglo, la mejor de la historia para muchos, que por ese tipo de logros y éxitos que tiene este gran portero y para reivindicar ese puesto, pondría en el tercer lugar al gran Gordon Banks. No, qué decir de Banks, realmente que como tú lo dices, quizás una de las 3 mejores atajadas o más importantes en la historia de los mundiales, junto con la de Casillas a Robben, junto con la del Divo a Kolo Muani, pero Uh -huh. antes de esas estaba ese paradona Pelé de parte de Gordon Banks, un cabezazo con ese último pique que siempre es difícil de tapar para los arqueros, Sí. lo sé porque yo también era portero y pues era muy difícil parar esos cabezazos. Y no, realmente tremendo. Uno de los mejores arqueros de la historia, sin dudas. Por lo menos en Inglaterra es el mejor que hubo en lo que respecta a calidad, porque tú sabes que cuando yo te mandé el equipo ideal histórico de Inglaterra no lo puse, pero porque Shilton tiene el récord de partidos en la selección y tú sabes que yo siempre Uh -huh. pongo a esos jugadores con récord individual en el equipo. Sí. Pero apenas Kane lo supere, porque estoy seguro que lo va a superar, apenas Kane supere a Shilton, yo voy a poner a Gordon Banks porque es el que merece ese puesto en el equipo ideal histórico de Inglaterra. Como tú lo decías, un arquero que ha sido de los más grandes en la historia de Leicester City junto a Shilton y a Kasper Schmeichel. Eso es curioso porque muchos de los jugadores que resaltaron en la selección inglesa, como Shilton, como Banks, como Lineker, fueron jugadores históricos también en el Leicester, quizá no en su época más gloriosa que fue con Claudio Ranieri y luego con Brendan Rodgers, pero por lo menos sí fueron, digamos, jugadores que tuvieron un paso interesante en esos equipos. Y sí, realmente que Vance, un arquero de mucha importancia en el Mundial de Inglaterra en el 66 y también pues en uno de los primeros títulos que ganaba Leicester City como lo fue la Copa de la Liga en el 64. Definitivamente que el mejor arquero británico que ha existido y nada, también bastante válido tu puesto número 3. Bueno, ahora voy a decir el mío. Es cierto, Banks tiene mucha preponderancia por ese Mundial del 66, pero sí es cierto que a la hora de compararlo con otros jugadores, digamos que vi que otros tienen una mejor trayectoria, clubes, más selección. Y voy a mencionar un jugador que se podría decir que es como el abuelo de Harry Kane, porque se parecen en muchas cosas, hasta en el peinado, Uh -huh. pero en cosas como que jugaron en el Tottenham, aunque en este caso este delantero sí ganó títulos, hasta fue parte del Mundial de 66, que es el goleador histórico de la primera división inglesa, Jimmy Greaves. Greaves es un delantero que es infravalorado en el fútbol inglés, cuando de hecho debería ser uno de los más importantes de la historia. Greaves es un delantero que incluso en su momento llegó a ser el segundo goleador histórico de Inglaterra detrás de Bobby Charlton. Acá lo puedes ver en la tabla. Bueno, acá está desactualizado, no aparece Kane. Pero sí, Jimmy Greaves fue un delantero titánico, el goleador histórico de Tottenham hasta que lo superó Harry Kane. 44 goles con Inglaterra, campeón en el Mundial de 66.
Es cierto que quizás no tuvo tanta importancia en ese título porque él se termina lesionando cuando termina la fase de grupos. Él juega los primeros tres encuentros y luego se lesiona y es ahí donde Hars toma su puesto. Y bueno, ya sabemos qué pasó después. Vaya a saber si Grips hubiese también tenido ese protagonismo en la final del Mundial. Pero a la larga tiene 44 goles, jugó por lo menos 3 partidos en el equipo campeón del mundo, así que si juntamos todo eso, tiene una muy buena trayectoria en la selección. Y bueno, ya hablándolo en clubes, es ahí donde sí que tiene una trayectoria mucho más destacada. Por ejemplo, en el Chelsea marcó más de 130 goles y de hecho fue gracias a su brillante temporada 1960-61 que luego lo ficha el Tottenham. Y es ahí donde definitivamente se convirtió en una leyenda gigante, uno de los mejores delanteros en la historia de este club por lejos, sobre todo con una 62-63 brillante, donde sale campeón de Recopa, que fue el primer título europeo para el Tottenham. Un jugador que ha sido hasta en 6 ocasiones diferentes goleador de la liga inglesa. Desafortunadamente nunca pudo ganar este torneo y, como lo dice esta placa, es el goleador histórico de la primera división de Inglaterra. A ver, si contamos el formato Premier League, sigue siendo el goleador histórico. Lo que pasa es que, claro, bajo formato Premier League, es decir, desde el 92, el goleador histórico es Alan Shearer. Pero si unificamos el concepto de liga inglesa de primera división del fútbol inglés desde 1888, el goleador histórico de este torneo de primera división es Jimmy Greaves. Entonces yo creo que con todos esos argumentos, este legendario delantero merece estar en el top 3 de los mejores jugadores ingleses de todos los tiempos. Sí, no, perfecto, muy buena elección porque como dices, sí, suele infravalorar mucho pues todo lo que significó él, básicamente por lo que esos números brutales que tiene y también esos éxitos que acumula, sobre todo a nivel clubes. Lastimosamente, como bien remarcaste, se perdió esa etapa final del Mundial, ¿no? Donde te hubiera quedado como tal vez más en la palestra para recordarlo en mayor medida, pero no, tiene unos números brutales y también, como bien mencionabas, símbolo del Chelsea en su momento inicialmente, luego en el Tottenham la recontra rompió y claro, merece ahí en un lugar entre los grandes de la selección inglesa. Claro, realmente que para mí fue difícil incluso ponerlo encima de Rooney, pero claro, por factores como que fue campeón del mundo, de que tiene buenas estadísticas pese a que no fue tan importante en el título mundial, y bueno, también el hecho de ser el goleador histórico de la primera división, creo que lo hicieron superior. Eso sí, no hay muchas diferencias para mí entre Rooney y Greaves, pero sigo pensando por lo menos testarudamente de que el delantero del Tottenham fue mejor históricamente que Wayne Rooney. Pero bueno, eso ya queda cuestión de cada quien. Ok, entremos en el segundo lugar. Para ti, ¿cuál sería el segundo mejor jugador inglés de la historia? Sí, aquí sigo apelando a esas leyendas que se consagraron en el 66 y aquí me quedaría con el capitán, el que terminó levantando en definitiva el título de la Copa del Mundo ante Alemania y fue pues el gran Sir Bobby Moore, defensor central símbolo del West Ham, la máxima leyenda de ese club, pero también uno de los más importantes en toda la historia de la selección inglesa por haber liderado pues también en parte aquel equipo histórico, un defensa central pues muy elegante que digamos no tenía que apelar mucho a la agresividad porque tenía una gran técnica para el anticipo y demás, era muy recordado en ese sentido y por eso se ganó la admiración de muchos delanteros de su época porque digamos no era un defensor central sucio ni que apelaba a la agresividad, sino que pues, era muy técnico en ese sentido y eso siempre marcó la diferencia. Y obviamente su liderazgo recordado tanto en West Ham como en la selección inglesa también fue fundamental para que, digamos, todos los equipos tuvieran sus mejores momentos en la época de este gran defensor. Y sí, básicamente por haber liderado lo que fue ese gran éxito inglés y eso era una leyenda total de la selección inglesa. Cierto que también tiene un episodio muy curioso justo aquí en Colombia, en Bogotá, se lo recuerda por ese incidente que tuvo, lo acusaron de robarse una gema y demás. Y le tocó quedarse como semanas antes de arrancar el Mundial del 70, porque están haciendo una pretemporada acá. Entonces, incluso ahí tiene como ese episodio, pero más allá de eso,
un ícono del fútbol inglés, recordado que él alzó básicamente la Copa del Mundo en el momento más importante de la selección inglesa hasta hoy, y un defensor central pues que quedó muy marcado en la historia de la selección de los Tres Leones. Sí, claro, y realmente que Bobby Moore es un caso bastante similar a Geoff Hart y también similar en parte a Jimmy Greaves en el sentido de que pues son jugadores de pocos títulos pero muy contundentes en su época. Hart igual que Moore fueron parte del mejor West Ham de la historia. Ese West Ham que... Espérame que el entrenador lo tengo por acá. Un segundo. Ese West Ham que dirigió eh, Ron Greenwood, ese West Ham que fue multicampeón, que ganó la Recopa en el 65, la FA Cup en el 64. Y bueno, pues Bobby Moore era el referente de ese West Ham. Como lo decía hace un momento, pues ese West Ham precisamente en los 60 fue una gran base de la selección inglesa porque aportó jugadores como Bobby Moore, como Joe Hart, como Martin Peters, que también anotó en la final del Mundial. Y sí, realmente que Moore, un defensor, perdón, que era realmente muy similar a Beckenbauer. Mucha gente decía que era muy elegante, de muy buena salida, muy limpio también en la marca, en la plancha, en la anticipación. Y pues un jugador con más de 640 apariciones en West Ham, de más de 100 apariciones en Inglaterra. De hecho, fue el jugador con más partidos en la selección inglesa hasta que lo fueron superando progresivamente jugadores como Rooney, como Peter Shilton. Pero sí, factores como eso, ser el capitán de aquella Inglaterra que fue campeona del mundo con Old Ramsey como técnico, y pues también ser el baluarte, no sé si capitán, aunque supondría que sí también de este West Ham campeón europeo, lo convierten definitivamente en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol inglés, sí, efectivamente era el capitán. Y sí, logros pocos, pero con una calidad gigante, similar a lo de Grips, aunque con un poco menos de influencia, más polémico. Pero sí, realmente que totalmente de acuerdo contigo. Es más, yo no tengo tampoco nada que discutir en este puesto, así que yo copio tu postura y también anexo a Bobby Moore como el segundo más grande de la historia del fútbol inglés. Y bueno, no sé si tú quieres hacer los honores para hablar de el mejor jugador de la historia de Inglaterra, que es un consenso prácticamente generalizado, un jugador que de hecho fue tan importante que llegó a tener la orden de Sir del Imperio Británico, así que si quieres hacer los honores. Y claro, supongo que te refieres a Sir Bobby Charlton, este histórico mediocampista, delantero, sobre todo con el Manchester United, donde lo ganó prácticamente todo, incluso la Copa de Europa, la primera para el conjunto inglés, y que también fue uno de los protagonistas de la gran consagración de Inglaterra en la Copa del Mundo del 66, considerado también como el Balón de Oro de ese mundial y digamos que también de ese año, por supuesto. Fue muy desequilibrante, muy completo, también muy participativo en el tema del ataque sobre todo, y eso ahora, lo fundamental que fue para, digamos, todos esos éxitos que cosechó tanto en United como en la selección inglesa, y que habla de toda su trayectoria, sigue siendo pues muy recordado, honorado siempre, estoy empezando por su título de Sir, habla de la importancia que fue para Inglaterra como tal, ¿no? No solo como selección, sino por presentación de un símbolo del fútbol inglés, y pues este Bobby Charlton que llevó pues elogios durante generaciones y que afortunadamente, ¿no? También fue uno de esos sobrevivientes que tuvo en ese desastre en donde casi que todo el equipo del Manchester United, conocido como los Boopsy Babes, falleció en ese desastre aéreo, pero digamos que él fue uno de los pocos sobrevivientes, y menos mal, porque digamos nos permitió ver la carrera de una auténtica leyenda y que sí puede ser considerado por muchos como el mejor jugador inglés que ha tenido la historia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Realmente que Sir Bobby Charlton es un jugador fuera de serie, un volante ofensivo que también podía jugar como mediocentro, como extremo izquierdo, que pues arma ese legendario tridente con Dennis Law y George Best en el United, la famosa United Trinity.
que también, como tú lo decías, junto a otros como Bill Fulkes, como el propio Matt Busby, como Dennis Violet, pues fueron sobrevivientes de ese desastroso accidente aéreo que mató aquel plantel del United súper joven, pero que podía fácilmente ganar esa Copa de Europa, que de hecho el propio Charlton decía que si Duncan Edwards sobrevivía a ese incidente fácilmente, ese tipo se hubiera convertido en el jugador más grande en la historia de Inglaterra. Pero de alguna manera Charlton fue que tomó ese testigo de Duncan Edwards para luego convertirse pues en la leyenda que todos conocemos en el fútbol inglés. Gran símbolo del United, fue el goleador histórico hasta que lo superó Rooney, pero digamos que fue campeón de Europa en el 68, fue campeón del mundo con Inglaterra, con lo que eso significa, siendo el gran referente futbolístico con sus 3 goles en 6 partidos. Eh, Entre esos creo que fue el gol con el que eliminaron a Portugal en semifinales, si mal no me falla la memoria. Y bueno, también un jugador que logró ser Balón de Oro, que también constantemente estuvo postulado a ganar el premio en otras ocasiones. Y pues además, siendo el jugador inglés el único de toda la historia que logró ganar la Champions, el Mundial y el Balón de Oro, y fue de hecho el primer jugador de la historia en haber conseguido esas 3 distinciones en solo 2 años. Un Wow. jugador brutal, o sea, el mejor jugador que ha parido no solo Inglaterra, sino fácilmente toda Gran Bretaña, todo el reino británico del Mm, fútbol. Recuerdo que la muerte de este hombre el año pasado pegó muy duro también en la comunidad futbolera, sí. pero nada, que hasta siempre descanse el dios del fútbol inglés, Sir Bobby Charlton. Así que nada, ¿te parece si pasamos a la siguiente temática? Perfecto, sí.